pasando un poco más a preguntas sobre su programa, durante el primer debate que hubo, los tres candidatos habló de implantar una tercera convocatoria. ¿Qué consecuencias económicas tendría para los alumnos y qué supondría eso para los profesores? Para los alumnos yo creo que son todo ventajas. Pero habría que pagar un poco más, ¿no? Bueno, pues habrá que intentar que paguen lo menos posible, porque eso no es un esfuerzo para los profesores inmenso. Estamos aquí para eso. Pero sí que es cierto que hay muchos profesores que están un poco desbordados y no sé si sin compensación económica alguna. Con poca compensación económica. Pero yo creo que ninguno de los profesores que estamos aquí estamos fundamentalmente por la compensación económica. Es decir, que si a los profesores se les motiva para que tengan, no puede ser que un alumno se examine en junio de la, digamos, segunda evaluación, se examine del final y se vuelva a examinar a las 2 semanas, o a veces, nosotros el año pasado, a la semana. Pero si ha suspendido a la semana siguiente, sabe igual. Es decir, volverá a suspender. Y sin embargo ya no se examina hasta el año que viene, en julio. Todo un año, en junio, perdón. 11 meses sin examinarse. Pues habrá que buscar un precio que sea razonable, porque ningún profesor va a poner ninguna pega cuando se lo expliques bien, y ese alumno tiene que tener otra oportunidad. Nos tiemblan las penas. A un profesor, a mí me tiemblan las penas suspender a un alumno que luego viene y me dice: mire, me iba a ir, por esto ya no me voy, y además ya me examino, entonces la próxima convocatoria que tengo es en junio, y estás hablando con él en julio. Todo un año a volverse a examinar. Pero sí que es cierto que hay profesores que, teniendo la carga que tienen actualmente, tardan mucho en corregir, porque no pueden más. Pues que hay una limitación temporal. Lo que me habéis preguntado al principio, el delegado de la escuela, por supuesto, tiene que conocer la carga que tienen los profesores. Y os puedo asegurar que el departamento tendría posibilidades de encontrar profesores con menos carga que hagan esa labor. Yo, luego, en mi asignatura no tengo ningún problema para encontrar profesores que hagan esa labor. Es verdad que algunos profesores están muy cargados. Habrá que buscarlos que estén menos cargados. Pero no puedes tener una persona esperando un año a aprobar una asignatura. Yo lo que estoy haciendo ahora en química, en parte, es... Hay algunos alumnos, nuestra asignatura ahora en primero, desgraciadamente, desde un punto de vista pues, de número de aprobados, es una de las asignaturas más difíciles, por decirlo así. Pero cuando ves a una persona que está en segundo o en tercero y que tiene asignatura pendiente, yo sufro más que la persona, porque sé que también es debido a nuestros defectos. Si el alumno no ha aprobado y ya está en tercero y tiene todas aprobadas menos la nuestra, algo estaremos haciendo mal, porque no hemos motivado a ese alumno a que estudie, o porque no estamos evaluando bien, o no estamos ayudándole todo lo que podemos en tutorías o en prácticas, porque ese alumno, si ha aprobado todas las asignaturas menos la nuestra, algo estamos funcionando mal. Siempre hay profesores en un departamento que pueden cubrir para que los alumnos... Estaría bueno que no pudiéramos resolver a los alumnos por demasiada carga docente. No es el caso. Vale, sí, si nosotros somos los primeros interesados, lo que pasa es que queremos ver hasta qué punto se pues llama. Que el delegado vaya a la jefatura de estudios y diga: yo puedo ver la carga docente de este departamento, y seguro que hay algún profesor que pueda ayudar a examinar. Y luego hablo también de personalizar la enseñanza a través de plataformas virtuales. Sin duda. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Porque al fin y al cabo es una plataforma virtual, o sea, es una aplicación, tú eres un número para esa aplicación y no sabe en qué fallas, qué tienes que mejorar. Pero el profesor que está detrás sí, porque el profesor ve todo lo que tú has hecho. No hay ninguna duda que estos exámenes, sí. El examen, me decía un profesor ayer que el examen es de informática. Se debería hacer, por poner un ejemplo mío, se debería hacer en un aula tiene que ser a la vez para que haya sus garantías de calidad y de seguridad, etc. Pero no el aula que más ordenadores tiene aquí me parece que tiene 80. ¿Es así o no? Me parece que es la que está enfrente de San Andrés, se debe tener 80. De luego no vamos a tener un aula nunca con 750 ordenadores, porque es imposible. Pero sí hay 750 alumnos que tienen portátil. Ya está la hora. Hoy al examen vienen los 700, cada uno con su portátil, se conectan al ordenador nuestro,
Eso es muy fácil y hacen el examen todos desde el ordenador, los programas. Pero eso no es personalizar la enseñanza. Sí, porque nosotros luego vemos lo que han hecho. Es que vemos lo que han hecho. Y podemos llamar a ese alumno y decir, oye, esto que estás haciendo aquí quiere decir que no tienes el concepto de punteros claro. Sí, nosotros estamos viendo por detrás que está Pero en el haciendo. papel eso también se puede ver. Quiero decir, o sea, cuando habla de personalizar la Es enseñanza... a través de plataformas que ayudan al alumno a estudiar y que ayudan al profesor a evaluar. Estamos utilizando plataformas que ayudan al alumno a estudiar. Es decir, el alumno a través de la web entiende muchas cosas sin que nosotros participemos. Nosotros a través de la web entendemos mucho de lo que el alumno no entiende. Es decir, que hay que utilizar eso. No hay ninguna duda que dentro de 4 o 5 años no tenemos que buscar el aula con 400 ordenadores. Tenemos que buscar que el